Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de límites y la importancia que tiene el que uno pueda revisar cómo era la forma en que nuestros padres nos colocaban límites a nosotros, así como si tú eres padre, madre que estás escuchando esto o estás a cargo de alguien que está en proceso de crecimiento, aprendizaje y ese tipo de cosas, puedas hacer una reflexión acerca de en qué estás respecto a eso. No es primera vez que yo hablo acerca de esto, he tocado el tema relacionado con terapia familiar, así como también algunas luces en terapia de pareja, considerando el impacto que tiene nuestras primeras etapas y el impacto que puede tener la relación que hayamos tenido con nuestros cuidadores primarios. Ahora, es importante aclarar varias cosas. Primero, que esto que vamos a estar hablando acerca de los límites lo voy a hacer considerando esto que pasa o que puede pasar en el mejor de los casos para esta reflexión y este análisis con los cuidadores primarios, pero hay que saber que aquello que pasa en la infancia, en nuestras primeras etapas del ciclo evolutivo, no son cosas que necesariamente nos tienen que definir para el resto de la vida. Sobre todo si somos adultos, vamos a tener la posibilidad de relacionarnos con más personas y poder construir vínculos de otro estilo, ya sea saludables como poco saludables, o sea, puede ser para ambos lados. Y también hay que saber que aquello que tiene que ver con el establecimiento y mantenimiento de límites, ya sea hacia nuestra propia persona, en relación a otras personas, ya sea que nosotros podamos respetar o mantener los límites que otras personas nos colocan, como el que podamos mantenernos firmes respecto a límites que le coloquemos a otros. Eso no pasa solamente por el ámbito relacional que vamos a estar conversando el día de hoy, eso también tiene que ver muchas veces con experiencias personales, características personales, gestión individual de la propia emocionalidad y otro tipo de cosas, saber o no saber cuáles son nuestras necesidades básicas, satisfacerlas o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo digo y aclaro porque en muchas cosas, muchas formas de actuar, hay muchos elementos que están implicados. Es muy básico y difícil establecer una relación causal como decir, esto pasa debido a esto. No, esto podría haberse influenciado por X cosa y eso quizás puede hacer que uno se relacione de X y X forma o actúe de cierta forma, pero en este tipo de tópicos no hay algo, como digo, que sea netamente por una sola causa, y afirmar algo así sería bastante irresponsable, ¿bien? Así que, dicho esto, estaremos poniéndonos un poquito en contexto. Ahora, yo no sé de dónde me están escuchando. Para aquellas personas que nunca me han escuchado, me presento. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. Y en este momento estoy en Santiago porque próximamente viajo, pero normalmente estoy en Concepción, donde he nacido y he sido criada toda la vida. Pero bueno, eso era como para que supieran de dónde me están escuchando. Les cuento un poco qué es lo que pasa con los límites. Cuando hablamos acerca de límites, podemos hablar acerca de múltiples tipos como tal. Existen los límites emocionales, existen los límites de tiempo, los límites físicos, sexuales, materiales, de opiniones, etc. O sea, no es solamente una sola cosa. En el caso, por ejemplo, los límites de tiempo tienen que ver, como lo definí en otros capítulos del podcast, con yo decido con qué personas decido compartir mi tiempo, ¿no? Así como tiempo que yo me pueda dar a mí misma. Hablamos de límites materiales, el yo poder hacer uso de mis objetos, de mis posesiones, decidir o no con quién compartirlos. Y en el caso, por ejemplo, de este material, un límite material podría ser transgredido cuando alguien me saca algo sin mi autorización, cuando alguien rompe mis pertenencias, y ahí eso que yo acabo de decir se liga con la violencia. Entonces, estas que yo les doy como ideas vagas para que ustedes después puedan buscar más información al respecto, también son temas o conceptos bastante delicados, porque muchas veces, dependiendo del manejo o el respeto que uno tenga de estos, uno se puede relacionar con otro tipo de temas, como yo les digo, el tema de la violencia, en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, los límites sexuales podemos tener desde el que yo pueda sentirme libre respecto a mi orientación sexual, por ejemplo, mi identidad de género, y si es que veo que hay alguien que traspasa eso, podría convertirse en un delito, por ejemplo. Y ahí nos ligamos a aspectos legales, ya que no vamos a estar hablando el día de hoy. Otras veces pueden ser
límites emocionales, por ejemplo, yo con qué persona decido compartir aquello que para mí es emocionalmente angustiante, por ejemplo, dependiendo del espacio o la persona, los grupos a los cuales yo acuda. Puede ser que eso sea acogido como rechazado, puede ser que otras personas transgredan mis límites al insistirme en que yo comparta algo que emocionalmente para mí es delicado, como también puedo yo misma como persona transgredir mis propios límites emocionales al exponerme a situaciones que yo sé que a mí me generan miedo, angustia, y aún así me expongo, independiente de si identifico o no una posible explicación de por qué yo decido conscientemente hacer eso. Ahora, cuando esto es inconsciente, ahí ya hablamos de otras palabras. Por eso muchas veces dentro, y aquí me voy a la psicoterapia individual, muchas veces en la psicoterapia individual me encuentro con personas que no saben que existen distintos tipos de límites, que tampoco se les ha hecho fácil establecerlo, y aquí aparece la parte relacional, porque la mayoría de las veces su entorno no ha respetado tanto sus propios límites, o sea que las personas han podido observar eso, versus también que no han respetado los límites que esas mismas personas han colocado. Y muy pocas veces me ha tocado gente que de verdad es súper consciente de cuáles son sus límites y llegan y los colocan. Y en esos casos, a lo que vamos a ver el día de hoy, tiene mucho que ver con la reacción del entorno, que en el mejor de los casos ha sido un entorno que ha apoyado, que respeta, a pesar de no estar de acuerdo con cierto tipo de establecimiento de límites, pero respeta el que la persona decida decir que no. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a estar organizando esto? ¿Ya? La idea principal que yo quiero que puedan adquirir de aquí a terminar este capítulo es la importancia que tiene el modelado, o sea, lo que uno aprende o ha podido aprender muchas veces ha sido por observación, por experimentación, sobre todo en las primeras etapas del ciclo evolutivo de uno como persona. Y que es en este modelado, como digo, que aprendemos cosas y que al mismo tiempo podemos enseñarle a otras personas. O sea, esto va a ser en una constante retroalimentación. En esta idea de que yo les decía que íbamos a ver esto de los límites desde lo relacional, también esta segunda idea es relacional. Quiero que se queden y entiendan que tanto lo que yo observo muchas veces tiene una reacción en mí o una acción, ya sea consciente o inconsciente, y es muy probable que yo voy a aprender de esa forma de reaccionar, como también quien estaba también compartiendo ese espacio y que tuvo quizás una primera reacción en primer lugar, también se va a estar retroalimentando. Entonces es muy difícil que uno se vea como una persona sola en esta vida ermitaña, ¿ya? Entonces, a no ser que esté en un contexto muy específico y de verdad que esté en modo ermitaño. Entonces, con esto quiero decir que respecto a la relacional, va a ser una invitación a que cada una de las personas que pueda estar escuchando este capítulo se dé ese momento, ese tiempo para poder reflexionar acerca de con las personas con las que yo me relaciono, qué tanto de ellas quizás voy aprendiendo cosas, qué tanto yo también les enseño a ellas, sobre todo respecto a la temática de los límites, que yo dije aquí que lo iba a orientar al tema de los padres, pero si hay alguien que no es padre o madre, también lo puede hacer la reflexión respecto a sus vínculos cercanos, ¿ya? Me miro en la cámara y siento que entre que tengo sueño y calor, no tengo sueño porque acabo de dormir una siesta, lo aclaro. Pero le hice algo al micrófono que hace que lo escuche súper fuerte, mi voz. Entonces ahora estoy tratando como de tener un tono mucho más bajo. Quizá ni siquiera se note la edición, pero bueno, yo me doy cuenta de eso. Entonces, vamos allá con esto del modelado. Yo lo dirigía a los padres porque en aquellos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, las personas o nacen, o crecen con una mamá o un papá, con al menos uno de ellos, o con dos al mismo tiempo. Y otros casos, que en estos tiempos ya también, que es la mayoría ya, que es la normalidad también ya, pero también hay muchas personas que crecen con sus abuelos o con sus tíos en sus casas. Y hay que saber que a pesar de que hay personas que a veces se preocupan porque dicen es que yo no tuve mamá, yo no tuve papá, entonces no tuve nadie que me enseñara cosas, mira, la verdad es que independiente que haya sido un papá, una mamá, un tío, un abuelo, sí tuviste modelos, ¿ya? Entonces primero hay que quedarse con eso, así como mantengamos la calma que habían esos modelos. Ahora, claramente la reflexión que yo voy a hacer, estamos dejando de lado a un grupo importante de la población que ha podido quizás crecer o estar en entornos legalizados, ya lo que antiguamente se llamaba cename, por ejemplo. Ahí, como no estoy especializada en esa temática, no voy a colocarme en ese ejemplo, porque de lo que yo alcanzo a entender, de lo poco y nada que he podido acceder a esa población, a través de conversaciones con colegas que sí han trabajado en esos espacios con infancia, me han comentado que en general
los modelos tienden a ser o mismos chicos de un poco más de edad, por ejemplo, o a veces psicólogos o trabajadores sociales, si es que, ¿ya? Entonces, como digo, es otro tema, pero si lo llevamos a este entorno de la familia, en la mayoría de los casos son estos papás o estos tíos, estos abuelos que están presentes, quienes van enseñándole a los niños cómo relacionarse con el entorno, independiente de que como seres humanos en las primeras etapas está el descubrir nuestra propia persona, siendo niños, bebés por ejemplo, y nuestra relación con el mundo. Pero estas personas que van a estar al lado, ya sean presentes en más o menos medida, van a ir modelando el cómo nos relacionamos. Si uno va y toma algo, por ejemplo una piedra del piso, ya a uno le dicen que no y se la tiran, versus se dicen, sí, es una piedra, ok, esa es una piedra, hasta que tú hables. Todas esas acciones, por muy pequeñas que se vean, son acciones que van influyendo en cómo uno va descubriendo y relacionándose con el mundo, ¿bien? Y dentro de eso, así como uno aprende lo que está bien, lo que está mal, las creencias, los valores, dogmas, todo ese tipo de cosas, está lo que pasa con el establecimiento de límites. Y en esta idea de modelado, donde uno aprende por observación, quiero que se centren en 3 cosas. La primera es respecto al establecimiento de límites, que uno aprende por lo que, no sé, pues si yo era niña, lo que yo podía ver de niña respecto a, por ejemplo, si agarramos a mi mamá o a mi papá, lo que ellos, si es que ellos establecían o mantenían límites para consigo mismos. Son un poco extraño cuando lo dije, pero bueno, su relación de sus límites con ellos mismos, su propio respeto o establecimiento de límites con ellos mismos hacia su persona. En segundo lugar, el establecimiento y mantenimiento de límites que uno podía ver, percibir, entender hasta donde no quizás uno podía entender por la edad que tenía, respecto a ellos al momento de establecer o mantener límites con su entorno. Por ejemplo, los padres con los contextos de trabajo, con los jefes, las jefas, con la familia extensa, por ejemplo, los abuelos, los tíos que eran sus hermanos, por ejemplo, primos, etc. Que aplica a todo tipo de contextos. O sea, comunidad podría ser las personas que estaban en iglesias, las comunidades religiosas, podría ser los límites también que colocan con la comunidad educativa, con otros apoderados, con docentes, etc. Como también los límites que uno puede ver o podía ver que ellos establecían hacia nosotros, ya como hijos, por ejemplo, que tanto ellos nos colocaban límites a nosotros como hijos. Hablo nosotros porque bueno, yo tengo un hermano, y ahí está la cuarta arista que se me había olvidado, que era su relación del establecimiento y mantenimiento de límites cuando somos nosotros como hijos quienes les colocamos esos límites. Esos 4 puntos quiero que sean los que más se vayan a centrar este video y la reflexión que ustedes puedan hacer. Lo digo porque a veces, claro, cuando yo les doy ejemplo en historias de Instagram que son súper cortos, siempre hago esta como alusión a, claro, pero es que ellos me dicen, abro comillas imaginarias, ay, pero es que yo no entiendo por qué no se defiende con los otros compañeros, siempre le anda pasando la tarea y después anda llorando, anda triste porque no tiene nadie que haga los trabajos con él. Entonces uno empieza a hacer un análisis y la típica respuesta que uno hace súper reduccionista, pero que de verdad yo veo en terapia de familia, son cosas como, ya, pero caballero, señora, ¿cómo va a querer, cómo no le va a extrañar que le cueste ponerle límites a sus compañeros si en la casa ustedes llegan y entran, por ejemplo, en la pieza sin pedir permiso? Hay un límite que se transgrede, que a lo mejor el niño o la niña lo ha dicho y usted dice, pero es que no importa que es niño, que A lo mejor son temas muy distintos y es pegarse un salto súper grande desde el punto de vista de algunas personas, pero ya la persona, este niño en crecimiento, está aprendiendo cosas, está aprendiendo que ni sus padres le respetan sus propios límites, entonces ¿qué esperas de que a los compañeros le quiten la tarea? ¿Ya? Ahora, es una respuesta súper reduccionista porque claramente hay 1.000.000 más o posibles elementos que pueden influir porque el niño permite que le roben la tarea, como que de verdad estas personas son, no sé, le hacen bullying a la gente, generan miedo, a lo mejor hay un grado de timidez, hay algo de la personalidad, hay otras cosas que están pasando y le generan ansiedad, un popurrí de cosas, ya, un popurrí. Entonces, pero es por dar ese ejemplo de que generalmente es como esa visión reduccionista de que uno ve que cuando nos transgreden límites, uno va aprendiendo de eso y se le hace más difícil ponerle límites a otros. Pero con esta idea de estos 4 puntos creo que el análisis puede ser mucho más grande y que la verdad es que yo he visto que cuando hemos hecho esas reflexiones dentro del espacio de la psicoterapia individual, como también dentro del espacio de la terapia familiar,
cambia la perspectiva y las personas en general tienden a ser un poco más analíticas, más reflexivas y más respetuosas de los límites propios, los límites de las otras personas. Entonces, por eso esos 4 puntos. Ahora, cuando yo voy revisando uno por uno, ¿ya? Cuando uno ve, por ejemplo, o más que uno ve, ¿a qué me refiero con la relación que estos padres pueden tener con sus propios límites? Por ejemplo, que tanto mi mamá respeta que ella se da cuenta que está cansada, pero aún así decide ir y recoger y lavar los platos todo al tiro ahora ya, porque dentro de su mente eso es extremadamente necesario, siendo que a lo mejor quedan 3 horas del día, donde a lo mejor en 20 minutos lo puede hacer después de comer, quizás va a lavar un poco más, pero al menos pudo descansar después del trabajo, por ejemplo. Yo sé que hay gente que aquí me va a decir, sí, pero es que a mí no me gusta tener la loza sucia, bla, bla, bla. Bueno, pero era un ejemplo, y de todas formas, en esto que yo le estoy diciendo de por qué la señora no llegó, o sea, por qué no descansó en vez de limpiar la loza, muchas veces lo que yo veo es que tiene que ver que hay todo un sistema de creencias y valores que muchas veces tiende a ser rígido. En el caso de las mamás, que hay culpa asociada de que la casa tiene que estar impecable, hay que cuidar a los niños, además tienes que ser exitosa profesionalmente o llevar plata a la casa, bla, bla, bla. Entonces no es raro que a la señora le cueste hacer eso, pero de todas formas el hijo está aprendiendo de eso. Ya el punto no es el por qué lo hizo o que si está bien o no que lo haya limpiado o no, sino que está en que esta señora no respetó su cansancio. Ahora, es distinto en aquellos casos cuando la persona conscientemente decide, estoy súper agotado y en verdad yo ahora en este momento no voy a respetar la necesidad de cansancio, porque a lo mejor hay responsabilidades que para mí son más relevantes, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, una persona que está postrada, que hay que cuidar, o aspectos a revisar de los hijos, ese adulto conscientemente va a decidir posponer su descanso para poder hacer eso, ¿ya? El tema es que muchas veces en ese tipo de situaciones los padres no se dan cuenta que los hijos se dan cuenta de eso que está pasando. Entonces aquí la visión podría ser muy distinta. Podría ser que el niño de todas formas se dé cuenta de que la mamá pospone su descanso por algo mayor, pero si la mamá en algún momento se diera cuenta de que el niño lo está observando, podría decirle, mira Pepito, hablemos de los límites. Yo sé que estas situaciones y hablarlo así no siempre se da, también va a depender de la edad y el entendimiento que pueda tener el niño, pero en algunos casos yo sí me he dado cuenta de niños que dicen y que lloran y que están muy angustiados porque no quieren generarle más carga a los papás, porque se dan cuenta que los papás están extremadamente agotados y se sienten culpables, como les digo, si le dan más problemas a los papás o más responsabilidad. Y ahí a veces los papás también podrían tener esa instancia de reflexión donde digan, la verdad es que hijo, yo sé que tú me ves súper cansada y yo sé que lo más sano sería descansar, pero también es verdad que a veces hay cosas que uno decide priorizar, ¿ya? Quizás no entiendas ahora qué es eso que uno desea priorizar, pero es para poder explicarte que en algunas situaciones quizás no siempre vamos a atender nuestras necesidades de manera como primaria. Ahora sí va a ser importante que uno evalúe bien, hijo, cuáles van a ser esos criterios, porque no siempre van a haber criterios que realmente sean correctos respecto a eso, ¿ya? Y ahí nos podemos pegar un salto a, no sé, relaciones de pareja violenta y cosas así, que como digo, igual estas reflexiones no las vas a poder tener quizás con un niño de 6 años, pero a lo mejor con un niño de 13 o 14 sí vas a poder, ¿ya? Creo que se me va a descargar la batería, así que vamos a hacer una pequeña pausa. 5 minutes later. Volví de la pausa. Bueno, como les decía, ese era el ejemplo relacionado con el descanso. Ahora, podrían haber más ejemplos que tienen que ver con otros aspectos, pero como yo les decía al inicio del video, existen distintos tipos de límites. Podrían ser los límites de tiempo, por ejemplo, el que mi mamá dentro de su semana pueda dedicarse un momento para ella, que no tienen que ser cosas muy elaboradas como de repente uno ve en redes sociales así como date un día de spa, anda el fin de semana con tus amigos, porque eso hay gente que lo puede hacer y gente que realmente no puede, sino temas de tiempo como por ejemplo decirle hijo mira yo antes de que tú llegues y veamos tus tareas, darme un momento de 10 minutos para yo poder descansar, sacarme la ropa, ponerme el pijama y dejar las cosas listas y así podemos compartir cuando esté más tranquila, ¿ya? Si ella no respeta eso, claro, yo voy aprendiendo que la verdad es que quizás no es raro, punto uno, y que no es raro entonces que a lo mejor yo cuando tenga tiempo quizás no me lo voy a dar al tiro, como también voy aprendiendo otras cosas y límites que tienen que ver con
cosas que a lo mejor no estoy viviendo ahora, pero que quizás más adelante sí, como de estar, por ejemplo, en una relación de pareja y que para mí sea normal, que apenas yo llegue, la persona tiene que estar disponible para mí, por ejemplo. Es un salto súper largo en el tiempo, pero yo de verdad veo esas cosas. En terapia de pareja escucho cosas como, pero es que yo llegaba y mi mamá tenía la mesa lista, entonces para mí eso es lo que es normal. Y uno dice, y en su sano juicio, ¿por qué estás pensando eso? O sea, como que la gente tiene vida propia y esta persona, tu pareja, puede querer hacer otro tipo de cosas mientras tú no has llegado. Pero hay mucha gente que lo tiene muy normalizado y se mueve desde eso. Entonces, son a veces cosas que desde chico a la gente se le ha ido inculcando, como a veces que son cosas que por observación simplemente fueron asumiendo que eso era así, ¿ya? A ellos les dije el tema de los límites de tiempo. Entonces, como digo, uno va aprendiendo respecto a lo que uno ve de sus padres o sus cuidadores respecto a sus propios tiempos, sus propios respetos de sus límites consigo mismos. Que yo les di el ejemplo del cansancio, que es el más frecuente, les di el ejemplo del tiempo, pero también pueden ser con otro tipo de cosas, como los límites emocionales, de decir, yo en verdad no quiero escuchar a X persona, pero lo hago igual, y ahí uno dice, pucha, ¿por qué mi mamá siempre se hace cargo de X cosa? A pesar de que no quiere, ya ahí al parecer hay un límite emocional que ella no está respetando, por ejemplo. Después está en el segundo punto respecto a esto que yo puedo observar como un niño adolescente e incluso como persona adulta, que para aquellas personas que tienen a sus papás vivos todavía, puede ser lo que se ve de ellos respecto a su entorno. O sea, por ejemplo, este mismo ejemplo que yo les daba de los favores, como de yo no quiero escuchar a la tía no sé cuánto, pero ahí está mi papá escuchando, o ahí está mi mamá escuchando. Yo, no sé, o papás, por ejemplo, en los límites, que no hablé de los límites económicos, que también son importantes. Por ejemplo, los papás que han formado su familia y todavía siguen ayudando económicamente a los hermanos que al parecer no tuvieron las mismas oportunidades, siendo que estas personas han decidido no trabajar, siendo que podrían hacerlo, por ejemplo. Eso genera problemas en la relación de pareja de los papás con matrimonio, por ejemplo. O sea, yo les hablaba del económico, pero podría ser que estas situaciones me dan dos tipos de informaciones. Primero, si veo que esta familia, estos hermanos que nunca han trabajado, le exigen, y mi papá o mi mamá aceptan, yo puedo decir, oye, mi papá en verdad o mi mamá no le pone límite a estas personas y él da nomás. Entonces como, al parecer a mi papá se le puede pasar a llevar, por ejemplo, o a mi mamá. Y al mismo tiempo a mí me va dando información de que, al parecer, permitir que otras personas traspasen nuestros límites, en este caso el tema económico, va a dar pie a generar conflictos con otras personas. Y ahí el niño va aprendiendo diciendo, a lo mejor yo no quiero eso. Ahora, ahí se dan distintos tipos de reflexiones, porque yo me he dado cuenta que gente que observa ese tipo de casos les pasa, punto uno, que dice, yo quiero evitar conflictos, por lo tanto me mantengo firme ante mi establecimiento de límites porque estas personas para mí no son tan relevantes versus con quien yo sí podría tener el conflicto. O la reflexión contraria de, en verdad no voy a hacer nada porque al final conflicto va a haber en todos lados, entonces prefiero dejarlos contentos a todos y yo dejo que me pasen por encima. Por ejemplo, hay otro tipo de reflexiones, pero esas son las dos que a mí se me vinieron a la mente con más facilidad. Y entonces, como les digo, está el que tanto yo veo que mis papás ponen límites, que tanto se respeta, y también la reacción que veo en ellos respecto a si alguien, cuando se le ha colocado límite, sigue y sigue insistiendo. Y ese es otro tema que voy a hablar después, que tiene que ver con la parte emocional, pero quiero describirles estos 4 que les estaba comentando. También en tercer lugar va a estar el que yo voy a ir observando acerca de los límites que ellos como padres me colocan a mí. Cuando a mí me dicen que no sobre cierto tipo de cosas, si a mí me hace más o menos sentido, si la forma en como ellos me han dicho que no y me han orientado a respetar un límite de ellos, ha sido una forma que para mí haya tenido sentido y haya sido de una forma asertiva, o sea, no golpeándome, no gritándome, no chantajeándome emocionalmente. Lo digo porque en general aparece esta idea como de no, que te ponen el límite respecto a no hacer ciertas cosas y muchas veces es violento por verbalizaciones o cosas muy directas de carácter negativo, pero pocas veces hablamos de lo que pasa con el chantaje emocional, que yo lamentablemente he visto muchas veces y que a veces como no es tan evidente como al gritarle a alguien, tiende a pasar más por debajo y la gente muchas veces a cuestionarse si lo que están sintiendo que es culpa o incomodidad es válido o no. Como por ejemplo esto como de
en los límites del tiempo, el hijo que está a lo mejor en la adolescencia queriendo explorar un poco más con su grupo de pares, que es algo extremadamente normal, esperable, acorde a la etapa en la que tiene, o sea que está transicionando, considerando que en esa etapa debiese alcanzar un poco más de independencia como tal, y podría ser que al momento de salir aparezca el chantaje emocional, que a veces también puede resultar en violencia, como de sí, no, déjame aquí solo, nomás tú anda a disfrutar con tus amigos, y así como casi que lo más dramático del mundo, y al final estos niños dicen, no, verdad, porque no voy a salir porque si no mi mamá y mi papá se sienten mal, y yo no creo que se sientan mal, el problema es que tú te estás dejando de lado y no te están permitiendo explorar. Ahora, este ejemplo que yo le estoy dando no tiene que ver con que salga a carretear, se haga bolsa y todo eso con alcohol, droga y otro tipo de sustancias, no, estoy hablando de actividades como súper saludables que en el mejor de los casos le va a permitir a este niño o niña adolescente poder aprender acerca de su persona, aprender a relacionarse con otros, a adquirir experiencias nuevas, etc. O sea, cosas sanas, ¿ya? Entonces, como digo, todas esas cosas también me van a influir, como asociado también a la emocionalidad que yo voy a ir sintiendo. Eso va generando que yo sienta rabia, sienta pena, me molesto un rato o después más, acumulo no resentimientos, todas esas cosas después son cosas a mirar y que uno a veces conversa con los adultos, sobre todo cuando hay padres que de manera evidente le ponen límites a los hijos gritándole. Después uno revisa y es como, y a ti te pasaba lo mismo, me estás diciendo que a ti te pasaba lo mismo con tus papás, que tus papás te ponían límites gritándote o haciéndote daño. Y uno les pregunta, ¿y eso cómo a ti te hacía sentir? No, me daba rabia, pero después se me pasaba y seguía con mi vida y en verdad me sirvió. Ya, pero me acabas de decir que sentías rabia. ¿Era rabia solamente? ¿Había algo más? No, sí, en verdad tristeza. Y en verdad después uno empieza a revisar y hay un montón de otro tipo de cosas. Resentimiento, culpas a veces que no tienen ni pies ni cabeza y otro tipo de cosas que han ido afectando negativamente la relación que pueden tener esas personas con sus propios padres y que se dan cuenta al momento de establecer los límites a sus hijos. Como a veces no son rabias necesariamente, porque eso es como lo que uno en general tiende a identificar como la mayoría de los casos, pero a veces hay otro tipo de cosas, a veces como el sentir lástima hacia alguno de los papás, que alguien podría decir, eso quizás es menos grave que sentir rabia. Todo depende del punto de vista de cada persona. Ahora, uno también podría cuestionarse el hecho de sentir lástima hacia los papás o verlos de una manera inferior. Eso también hace que uno a lo mejor se vincule de una manera asimétrica, no asimétrica por el hecho de los roles, donde debiese haber una asimetría entre comillas, que no significa que haya faltas de respeto, sino que también hay algo violento en esa observación de inferioridad. Eso desde mi punto de vista, había un autor que hablaba acerca de eso, pero no lo recuerdo en estos momentos. Si lo llego a recordar, se los colocaré en la descripción. Entonces, como digo, son cosas que dan a reflexionar. Y ya por último, en cuarto lugar, está esto que pasa cuando lo que yo observo y me pasa cuando soy yo quien le coloco límites a mis papás y cómo ellos reaccionan. Y este era el ejemplo súper típico que yo les decía como de la puerta, yo ahora que soy más adulto quiero estar con la puerta cerrada al momento de dormir. No significa que esté haciendo cosas ilegales ni nada, pero forma parte de crecer, de querer un poco más de privacidad, es algo totalmente sano, bla, bla, bla. A lo mejor en los casos se conversa sobre eso, bla, bla, bla. El tema es que, claro, yo pido esto, explico el porqué y después llegan y me abren la puerta. O sea, no respetaron mi límite. Alguien podrá decir, oye, pero esa cuestión no es tan grave. Bueno, a lo mejor sí es grave para esa persona que está en crecimiento. Es grave a lo mejor para su grado de intimidad, es grave porque a lo mejor quería explorar en cierto tipo de temática que no le corresponde a más personas observar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Como también puede ser otro tipo de cosas, o sea, como también pasa harto en lo material, como cuando le dicen préstale tu juguete a Pepito y obligan al niño a prestarle eso, y que uno entiende que tiene que ver con ir desarrollando cierto tipo de valores, del compartir, el ser empático, el querer ayudar a otros, valores muy bonitos y todo. Ahora, ahí es cuando yo les digo, me pongo grave y les digo, ya, entonces si yo voy a su casa, o si yo fuera su papá, por ejemplo, su propio papá, porque en verdad yo de manera random que voy a ir a su casa, claramente no, pues sí sería antiético, pero es como que llegara su papá, o sea, el abuelo del niño, y le dijera, oye, ya Pepito, préstale las llaves a tu tío, o sea, a tu hermano, al tío del niño, pásale el auto el fin de semana, porque no le quieres pasar el auto si tú no lo estás usando. Y a lo mejor hay gente que llega y presta el auto y le da lo mismo. Ahora, pero hay gente que no, y la mayoría de los casos cuando doy ese ejemplo, la persona dice, se lo prestaría si es que es una urgencia, porque si no, no, porque la benzina, que no sé qué.
Entonces es algo similar, o sea, obviamente el auto es porque es una cuestión súper cara en estos tiempos, hay un montón de cosas asociadas, es riesgoso, es un medio de transporte, bla, bla, bla. Es distinto a un juguete de un niño, pero dentro de como del grado de significancia que tiene para ese niño, puede ser que sea su juguete favorito y es lo más importante en la vida, ¿ya? Y a lo mejor para este caballero no va a ser lo más importante de su vida porque puede que sea su propia vida, su familia, etc. Pero sí es algo muy importante y tampoco va a querer llegar y prestarlo. Entonces, ay, me está sonando una alarma. Ay, entonces lo voy a apagar porque después tengo que atender. Entonces, con este ejemplo que les doy es que muchas veces se exige ciertas cosas, se traspasa cierto tipo de límites a conveniencia, como del punto de vista de la persona, otras veces por joder, otras veces sinceramente no se da con mala intención, como les digo en el caso del juguete, para poder enseñarle valores positivos y todo, pero hay otras formas de plantearlo. Como también uno también se puede poner grave y decir, o sea que tú le estás enseñando que a pesar de estar en contra de su voluntad tiene que prestarle tal cosa, a yo les meto miedo. Soy mala realmente, pero es porque en verdad yo esas cosas las veo a los adultos, que después es, mira, yo me digo, cada vez que tú le digas a tu hijo que puede confiar en ti, pero después tú transgredes esa confianza, para mí tú le estás dando la posibilidad de que esta persona sea adulta y que cuando esté en pareja, en una relación violenta o con una amistad violenta, tu hijo viva violencia. Y no puedo decir que no. Y me van a decir, no, pero es que no es lo mismo. Puede que no sea lo mismo, pero si tenemos la posibilidad de prevenir, hagámoslo, previnamos. Es como cuando la gente dice, yo no entiendo por qué se deja pasar a llevar así por la polola, sí, una cabra chica, igual que él, nomás, y es como, ¿usted se da cuenta cómo me está hablando? ¿Usted le habla así también a su hijo? O sea, si cada vez que el hijo presenta una opinión acerca de lo que es importante para su vida, su papá llega y le grita o le desvalida o le dice, ¿qué guay estáis diciendo? Suena súper pesado, pero yo así lo he escuchado muchas veces. Disculpen por el garabato, yo en general no hablo con garabato. No es raro que después, o sea, y además el garabato y la desvalidación y el no me interesa lo que estás diciendo, lo que tú estás diciendo es una estupidez, se lo dice a alguien que se supone que lo ama. Entonces, ¿qué esperas tú si después la persona está enamorada y la polola le anda diciendo ese tipo de cosas? Lógico que le va a costar salir de ahí, porque va a ser algo que tiene normalizado. Entonces, dígame grave, pero mejor prevenir que lamentar. Como obviamente no es la misma explicación de por qué a la gente le cuesta salir de la violencia. Nuevamente, no hagamos esa visión reduccionista porque hay un millón de explicaciones de por qué a una persona le cuesta salir de una relación violenta. Pero, como les digo, muchos casos que yo he visto, lamentablemente tienen antecedentes dentro de todo el popurrí de elementos que influyen en que les cuesta salir de la violencia. En algún momento hay un elemento que tiene que ver con transgresión de límites a lo largo de toda su vida. Entonces, no es por nada que lo estoy planteando, ¿ya? Entonces, como les digo, estos 4 elementos de los límites respecto a estos padres o cuidadores que colocaban con ellos mismos, este establecimiento y mantenimiento de límites con su entorno, como también el establecimiento de límites y mantenimiento hacia sus hijos, o sea, nosotros que estamos haciendo esta reflexión, y finalmente el establecimiento y mantenimiento de límites de nosotros como hijos hacia nuestros padres, esos 4 aspectos. Y para llevar más en profundidad esta reflexión, es que dentro de toda esta idea del modelado, de lo que uno observa, lo que uno replica, lo que también le va enseñando al otro y cómo el otro a partir de eso toma eso y reacciona, es que también dentro de todo esto del establecimiento de límites hay muchas cosas que están implicadas que son ya de lo individual, que yo como les decía al principio, que tiene que ver con reconocer lo que se siente, validarlo, que también tenga que ver con expresar cuáles son las necesidades, qué es lo que estamos necesitando en ese momento en el que estamos colocando ese límite, como también el poder gestionar todo aquello que va asociado al haber puesto ese límite o al intentar hacerlo, que también lo vemos en estos 4 elementos. Por ejemplo, a mí se me va a hacer muy difícil decirle a alguien que no quiero ir, no sé, a un cumpleaños. Alguien puede decir, qué básico de ejemplo, bueno, pero no sirve para esto, yo para poder entenderlo, que no siempre son ejemplos graves ya. A mí me va a costar decir que no si yo no reconozco qué es lo que estoy sintiendo. El que yo reconozca qué siento me permite entender el por qué yo a lo mejor no quiero ir. Ya, por ejemplo, yo me siento ansiosa, me siento angustiada, siento miedo. Si yo reconozco eso
porque en el mejor de los casos a mí me enseñaron cómo se reconocían las emociones, que todo esto del reconocimiento de emociones también da para una conversación larga, pero me va a ayudar mucho más el que mis papás también expresen lo que sienten, porque ya tengo ese vocabulario, ya lo tengo aquí, no tengo que pensarlo tanto o no tengo que informarme tanto como a muchas veces le pasa a las personas cuando llegan a psicoterapia individual, que recién ahí se dan cuenta de, oh, existen mil emociones. Existe la envidia, existe la frustración, existe la alienación, estar enajenado de uno mismo, no es solamente de la rabia, la tristeza y la alegría. Entonces me sirve. Entonces, como digo, si yo me doy cuenta de lo que siento, como yo digo, ansiosa, miedo, angustia, porque me doy cuenta físicamente lo siento de X forma, porque a lo mejor cuando yo siento eso mi cara se ve de X forma, yo en general en el entorno lo veo de X forma, me permite, como digo, reconocer eso y yo después entender qué será lo que me estará generando eso. Será, a lo mejor tuve un conflicto con alguna de las personas del cumpleaños, no quiero sentirme excluida, siento que tengo que colocar más energía de mí mismo, por ejemplo, puede ser un millón de cosas, pero por darle un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que yo reconozco lo que siento y puedo entender a grandes rasgos, si es que puedo, qué es lo que está explicando eso, y a raíz de eso decir, creo que lo mejor para mí en estos momentos es no ir a esta actividad, le voy a tener que decir que no. O en otro tipo de situaciones, sí, la verdad es que no sé si quiero ir, pero bueno, quizás para mí es más importante que esta persona sepa que yo estoy allí para ella, entonces quizás respecto a mi ansiedad trataré de ver qué es lo que estoy anticipando, racionalizar esos pensamientos, son cosas que uno trabaja en psicoterapia individual, esto que le estoy diciendo. Trataré a lo mejor de encontrar algún tipo de estrategia que me permita llegar con un poquito menos de ansiedad al momento de estar allá, generar un plan de acción o algo, o sea, la persona va digiriendo, va identificando qué es eso que le está pasando y va viendo qué puede hacer con eso, como también en expresar la necesidad, por ejemplo, de decirle al amigo, ¿sabes qué? No es que no voy a poder, no me siento cómodo con ir a esta actividad, no quiero hacerlo porque necesito estar tranquila, por ejemplo. Podríamos hacer algo en otra fecha, por ejemplo, pero ahí le da también una posible solución. O sea, ahí la persona explicó que necesitaba tranquilidad, necesitaba espacio, o a veces va a ser, amigo, sí voy a ir a tu cumpleaños, pero lo más probable es que entre medio del cumpleaños tenga que retirarme al baño, por ejemplo, porque esta situación igual me genera un cierto grado de ansiedad, entonces voy a necesitar un tiempo a solas, ¿ya? Y esta persona lo decide hacer yéndose al baño, por ejemplo. Ya la persona expresó eso que necesitaba. Ahora, esto que yo le estoy diciendo suena también en una sola dirección, que eso también es importante mencionar, no lo dije al principio, que así como hay elementos individuales que explican el por qué a una persona se le hace más o menos difícil establecer o mantener un límite consigo mismo, con el entorno y así, como también aspectos relacionales de lo que yo fui aprendiendo por modelado, es que también hay cosas que no dependen de uno que hacen mucho más difícil que uno pueda poner límites, o sea, facilitadores y obstaculizadores. Facilitadores, el tener un cierto grado de confianza con una persona con quien estamos acostumbrados a expresar lo que necesitamos y que eso se nos valide. Va a hacer que el vínculo sea un espacio mucho más seguro para poder decir aquello con lo que no me siento a gusto, por ejemplo, como también poder respetar lo que el otro me está diciendo que no quiere y yo no verlo como un ataque o no verlo como algo de manera negativa, o sea, ese vínculo seguro como tal. Versus claramente factores obstaculizadores que de repente uno conversa en el espacio de la psicoterapia individual, como por ejemplo que haya violencia directa, que estemos en un vínculo con una simetría, un grado de jerarquía que de verdad no nos permite poder desplegar herramientas para poder establecer esos límites, o que estas personas definitivamente uno establece límites y van al choque y realmente es muy violento. Y en esos casos, cuando las personas a veces llegan muy angustiadas y dicen, es que yo quiero trabajar en esto porque en verdad me cuesta mucho poner límites, y claro, hay ciertas cosas que les cuesta con la mayoría de los vínculos, pero después nos damos cuenta que no pasa por su persona, nos damos cuenta porque está recibiendo acoso laboral, está siendo violentada por la pareja, o sea, hay otras cosas, como porque también me interesa que ustedes sean conscientes de eso, que siempre van a haber cosas que podemos y que no podemos controlar. Y en el caso de los límites, aquí hay muchos elementos que pueden ser obstaculizadores. A veces incluso puede ser la cultura. Si uno lo mira a nivel macro, por ejemplo, yo siempre le doy el ejemplo a estas personas con las que hablamos estos temas, porque por alguna razón yo he visto que en el ámbito de la salud y el ámbito educacional es muchas veces distinto a lo que se da en contextos empresariales, como de profesiones así como muy nada que ver, como ingeniería. Por ejemplo, en el ámbito educacional
la mayoría de las personas me dice que la gente traspasa límites, hay como que límites emocionales, quieren saber toda tu vida, si estás casado o no, te separaste o no, como que un montón de temas, y la persona que quiere ser un poco más reservada, como que se le incita a abrirse más, y a lo mejor esa cuestión le genera mucho sufrimiento contra algún personal. Entonces, hay espacios de ese estilo, como digo, que la cultura organizacional, suena muy laboral esto que estoy diciendo, pero que la cultura de ese entorno muchas veces lleva a que la persona se sienta violentada. Y otro tipo de espacio, por ejemplo en ingeniería, que me han contado que la gente es como, no, sí sabe lo mínimo, que la persona está casada, con suerte sabe los nombres de los colegas, hablan del día a día, pero no hay un explayarse más allá, ni más que no explayarse, no hay una exigencia social de un traspaso de la intimidad, ¿ya? Entonces, por eso digo que también es importante tener en claro que hay cosas que uno puede y no puede controlar, y que también influyen no solamente por los vínculos en los que estamos, sino el espacio en el que estamos, probablemente el rubro en el que estamos, probablemente también, como yo les decía, esto de los elementos individuales, también incluso en las profesiones, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de uno que es psicólogo o terapeuta, con esta idea de que el psicólogo tiene que ser una persona que sea empática para poder conectar con un otro y generar un vínculo, también muchas veces en el proceso de formación no se nos habla acerca del respeto de los límites y de que la empatía tiene límites también, y podemos pecar nosotros como el entorno de exigirnos ser empáticos en situaciones en las cuales nosotros emocionalmente no estamos bien, como el resto, exigirnos que seamos empáticos y que escuchemos a personas en contextos donde a lo mejor la situación no tiene ni pies ni cabeza. Yo cuántas veces he estado en carretes donde hay alcohol y las personas empiezan a hablarme acerca de cosas muy graves y aprecio su confianza, de verdad que lo aprecio, porque yo también entiendo que puede ser que esa es la única instancia en la que se encuentren ante un profesional del área de la salud mental donde puedan abrirse y recibir orientación. Lo entiendo, pero otras veces también es como, entiende que estamos en un contexto de carrete que no es adecuado para hablar acerca de esto, ¿ya? Porque no sabes en qué parar estoy, que yo generalmente voy a pasarlo bien, ¿no? Y lo otro es, no sabes si yo me siento como escuchando eso por el tipo de vínculo que tengo contigo, que no es un vínculo profesional, que no se trata como de, porque no te están pagando, no estás escuchando. No, se trata porque a veces hay cosas, sobre todo si son cumpleaños, actividad, cosas así, donde la relación de uno, claro, es súper fuerte con el dueño o la dueña de casa, pero yo no sé si el saber tomar conocimiento de esta información me puede generar un problema con esa persona que para mí puede ser quien es cercano en el vínculo. Porque me ha pasado, por ejemplo, que parejas de amistades me cuentan cosas muy íntimas y a lo mejor su pareja no quiere que uno sepa esas cosas, o este amigo que es el dueño o la dueña de casa se puede sentir paso a llevar de por qué esta persona no le contó primero a él o a ella, y yo sé que no me tengo que hacer caso de eso, porque eso es lo que a este dueño de casa o dueña de casa le afecta respecto a que esta amistad no haya acudido a su persona y si haya decidido acudir a mí, entendiendo que yo soy psicóloga y que esas cosas pueden pasar. Yo lo sé, pero si yo quiero reducir la probabilidad de que haya problemas o que se me involucre en algo, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, como digo, en esto también que me dio risa. Bien, recuerdos de Vietnam, de todas las veces que me ha pasado eso. Que como digo, es distinto cuando las personas te dicen, oye, te puedo contar algo, o tú me escucharías, me darías una orientación. Para mí es distinto porque ya te dan la advertencia y te dan la posibilidad de decir que no, ¿cachai? Pero esa gente que llega y de la nada te cuenta, es como, me estás violentando. Y porque además yo me preocupo por qué le pasa a la persona. Entonces, claro, si me cuentan algo súper íntimo, es como, no puedo llegar y preguntarle, oye, Pepito, ¿cómo está tu amigo que me dijo tal y tal cosa? No, ¿cachai? Confidencialidad. Entonces, es complejo. Pero bueno, me fui para la rama porque quería contar eso. Entonces, como digo, hay cosas que uno puede y no puede controlar. Y ya por último, aparte de que en estos espacios uno observa cómo los otros reconocen o no reconocen lo que sienten, son capaces de expresar o no lo que sienten, son capaces de identificar y expresar sus necesidades. También está, y que es lo último que voy a conversar, que tiene que ver con que uno aprende a gestionar la emocionalidad que se desprende de ese establecer y mantener límite. Si en el mejor de los casos nuestros padres tienen algún tipo de noción, nadie tiene que ser perfecto aquí, yo lo entiendo, nadie es perfecto, uno no siempre puede ser súper asertivo, lo digo porque de repente a uno le venden que uno siempre es asertivo toda la vida. Mentira, uno no logra ser asertivo en todos los contextos. Puede que haya gente que de verdad lo logre y ser realmente constante, pero hay días donde va a haber ciertas cosas, factores que van a hacer que uno no pueda. Tampoco hay que martirizarse por eso, ¿ok? Pero
si uno, a lo mejor de los casos, tenía algún tipo de herramienta, estos papás, y enseñaron algo, de verdad que es más probable que ese hijo vaya a poder decir ya, así como descompensado, me estoy sintiendo ansioso, me estoy sintiendo triste, no me gusta sentirme triste, estoy llorando, entiendo que es válido. Si se quedaron ahí escuchándome en vez de decir, que está llorando, y me desvalidaron, claro, va a ser la diferencia. Y eso va a hacer que, claro, cuando yo esté en mi individualidad y tengo que ponerme límites a mí o a otros, voy a poder gestionar en el mejor de los casos eso que me pasa, gestionarlo como, por ejemplo, validar lo que estoy sintiendo, darme una pequeña pausa y después poder abordar esta situación. Algo voy a poder hacer con eso, y que es lo que muchas veces no se da en un vínculo seguro, no se da cuando se nos desvalida y no se da cuando no hemos visto que las otras personas lo gestionen de manera positiva. Y yo les di el ejemplo como de que se quedan al lado de uno cuando uno está llorando, pero a veces hay otro tipo de formas que como digo, esto de estar observando esto del modelado, a veces es dirigido y otras veces no es dirigido. La mayoría de las veces no es dirigido porque uno no anda hablando de lo que hace a cada rato, claramente, a pesar de que muchas cosas pueden ser instancias de aprendizaje, sino que a veces hay cosas que simplemente uno observa, como que tú te diste cuenta que tu papá llegó súper cansado, siguió haciendo cosas y fue y se tomó un copete. Y alguien dice, ya, la cerveza, todo. Bueno, pero es que él está aprendiendo que a lo mejor el trago es una forma de gestionar ese estrés. Y que después uno en algunos casos lo ve con adultos. O lo puede ver con consumo de cosas. O lo puede ver con seguir trabajando, o lo puede ver con, no sé, un montón de cosas. Hacerle la ley del hielo a alguien. Puede ser un popurrí de cosas. Entonces, con todo esto que yo lo estoy diciendo, que tengo la impresión de que fue harta información, que tampoco fue tan en profundidad, porque uno podría dar horas y horas de cada uno, pero quiero que se queden con la reflexión, que realmente es muy importante el pararnos de repente, porque como digo, uno no puede estar a cada rato reflexionando, ay, ahora tomé mi lápiz, ay, ahora yo descansé. No, eso no pasa. Y el que te diga lo contrario, no sé, algo le pasa, porque uno no puede ser perfecto y no puede estar analizando cada paso que das, pero no es malo que uno, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo de la posición e interés que tengas en esto, claramente te sientes a reflexionar acerca de esto, y no porque necesariamente estés en una situación de tener que establecer límites, sino porque también puede servirte para entenderte de por qué en algún tipo de situación se te puede hacer más fácil o difícil, por ejemplo, qué cosas están a tu alcance y qué cosas no, qué cosas puedes modificar, porque en esto que yo decía, cuando yo les doy ejemplos también, en el mejor de los casos, ya lo que a mí hay gente que me ha dicho, le permite a la persona decir, oye, esto a mí sí me pasaba, y que cuando me pasaba yo me sentía así y así, y ahora me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo, creo que mejor voy a dejar de hacer eso, voy a ver qué otra cosa puedo hacer. ¿Ya? O gente que dice, no, en verdad yo no viví eso, ya me siento tranquilo y me refuerzo algo positivo que me haya pasado. O sea, las reflexiones pueden ir para ambos lados, ¿ya? Y bueno, si ustedes quisieran saber más acerca de esto, yo les recomiendo que lean, que se informen a fuentes confiables de información acerca de los distintos tipos de límites que existen, porque yo les decía materiales, emocionales, económicos, de tiempo, etc. Como también puedan hacer una reflexión y también averiguar acerca del reconocimiento y expresión de emociones, que es algo que está bastante de moda en el último tiempo, pero que de verdad no es por nada que esa cuestión esté de moda o que la gente esté hablando de eso, no es por nada, ya basta decir que es pura tontería. No es por nada, es porque de verdad ayuda a tomar decisiones, ayuda a ser más consciente, ayuda en algunos casos a vivir mejor, a comunicarse mejor. Se me cortó el audio. Ayuda, ¿ya? Entonces, dicho esto, nos vamos a quedar con esa reflexión y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós.